listar, en este caso, las 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, cuándo se cree que se escribieron, de dónde las escribió, ¿sí? Que en este caso en algunas ocasiones está encarcelado, y la referencia del libro de los Hechos. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Ok. Mi sugerencia, mi invitación, se los podemos mandar, compártanlo con su iglesia, con sus líderes, con los hermanos, si están discipulando a alguien, los nuevos convertidos. Mostrémosles desde ahorita, hey, la importancia del estudio de la palabra de Dios sistematizada, cosas por el estilo. Aquí le pusieron receptores, pero yo típicamente les llamo destinatarios, que es lo que estábamos hablando hace rato. ¿A quién le está escribiendo? ¿Por qué están escribiendo? En este caso, estas cartas, epístolas pastorales, ¿a quién se les da? La ocasión, el propósito, es lo que estamos hablando y esta es la parte que quiero mostrarles. Y déjenme ver si puedo abrir, si lo abrí acá, que ya se abrió. Prefiero verla en el internet porque el internet me lo da completo. Acá con el PDF tiene esa parte que me lo reduce y no sé cómo quitársela. Ok, es lo mismo. Y aquí es donde quería que... este es algo importante. Ustedes lo saben esto, pero la cuestión de los falsos maestros, que son las razones que escriben. Hay falsa doctrina en la iglesia, la va a describir en detalle. Pero esta es la parte que quiero que vean antes de que entremos en Timoteo. Aparentemente la ocasión y el propósito es esta. La primera es que... ¿Alcanzan a leer? ¿Se alcanza a ver eso? Okay. Es simplemente que el propósito primordial era combatir las herejías surgidas. Entonces, la imagen es literalmente de una corte donde están disputando un caso jurídico. Esa es la imagen. Es una disputa. Y menciono esto porque típicamente nuestra tendencia es leer la Biblia con un sentido de romanticismo, con un sentido de que todo es hermoso. No. Aquí la cosa está a color de hormiga. Aquí la cosa está caliente entre ellos, me explico, de que hay mucha tensión. Entonces, está sucediendo eso, ahí está la referencia bíblica para hablar acerca de por qué afirmamos esto. En particular, esto es lo que está pasando, las herejías pueden ser una combinación en tendencias del gnosticismo con respecto a los judaizantes o el judaísmo, muy parecidas a las de los falsos maestros. Esto es importante, es parecido a lo que está pasando en Efesios y en Colosenses. ¿Okay? La letra B es que el Antiguo Testamento da guías, esto es importante, esto es sumamente importante. El Antiguo Testamento te da guías específicas para cómo organizar el pueblo de Dios. Te habla del tabernáculo, te habla de las leyes civiles, de las leyes religiosas, ¿me explico? Hay un montón de leyes en cuestión del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no hay instrucciones específicas cómo organizar a la iglesia, en cuestión de política, en cuestión de estructura. Las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son lo más cercano que podemos tener en cuestión de cómo estructurar la iglesia, el gobierno de la iglesia. Entonces, es lo que está implicando. 1 Timoteo fue escrito y empieza a describir, solicitar a Timoteo que permaneciera en Éfeso, lo va a mandar a que pastoree o que se quede en Éfeso, traer el asunto de los falsos maestros, lidiar con la falsa doctrina, ayudar a organizar el liderazgo de la iglesia. 1 Timoteo. Tito debía abordar tareas similares a las de Timoteo, con la excepción de que él está ¿dónde? Él está en Creta, ¿verdad? Y tiene que hacer ¿qué cosa? Otra vez, es una combinación doble, básicamente lo que esos representantes apostólicos van a hacer. Una es, hay que confrontar herejía, y la otra es que organizar la iglesia. ¿Por qué? Porque aparentemente la infiltración de herejía o doctrinas falsas es el producto de mal liderazgo en la iglesia, o liderazgo pobre, anémico, o no sé cómo llamarle. Entonces, están diciendo, tienes que lidiar con herejías. Ahora, ¿cómo va a lidiar con las herejías? Alguien dígame. Con la doctrina correcta. ¿Y de dónde viene la doctrina correcta? De la autoridad apostólica, ¿verdad? Entonces, está hablando, está instruyendo a estos líderes, representantes apostólicos, para que ellos vayan a lidiar con la iglesia. Entonces, aquí es donde entra la autoridad divina para lidiar esto. ¿Cómo le hacemos hoy en día para lidiar con las posibilidades de confusión en nuestras iglesias? ¿Cómo le hacemos para lidiar con el síndrome de Charlie Brown? ¿Cómo le hacemos para lidiar con el síndrome del cabuz en la iglesia? ¿Con qué? Con la palabra de Dios, la autoridad apostólica. Tenemos que predicar la Biblia. Entonces, lo que está indicando aquí. En 2 Timoteo, aquí fue Tito, 1 Timoteo, Tito, 2 Timoteo, encuentra a Pablo ahora en prisión y con pocas esperanzas de ser libre, de ser liberado. Ahí están las referencias de lo que estamos hablando. Hay un fuerte sentido de enseñanza sólida o sana doctrina expresado en estas cartas. Otra vez, vean todas las referencias que hay con respecto a ello. ¿Verdad? Lo que queremos evidencia bíblica, ¿verdad?
¿Por qué hace esta afirmación? Aquí están las evidencias. ¿Por qué? Entonces, esta sólida enseñanza o sana doctrina, ¿sí? Como sinónimo es la firmeza en la fe. Otra vez, referencias bíblicas. Dios da esta enseñanza sólida enseñanza al apóstol Pablo, el cual Pablo la va a confiar a Timoteo y ahora va a confiársela a hombres fieles. Entonces, aquí está la enseñanza. Fue confiada a mí, yo la confío a ti para que tú la confíes a otros. Ministerio de sucesión, ¿podría ser esto? Pasando la estafeta, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, para mí en lo personal, obviamente este es el mandato bíblico, eso es inspiración, pero me da la impresión que a la misma vez, estoy leyendo entre líneas, esto no es lo que dice el Señor, pero lo leo entre líneas, me da la impresión que Pablo él ha entendido que como apóstol, como líder, todo líder inevitablemente pasa una estafeta. Eso es inevitable. Algo estamos pasando. La pregunta es, ¿qué estamos pasando? Esa es la pregunta nada más. ¿Es bíblico? ¿Es efectivo? Habrá la posibilidad que estamos pasando la estafeta, la doctrina sana, pero la estamos pasando en formato de cassette, de videocassette, de beta o VHS. Y nuestros milenios están diciendo, ¿qué huele? ¿Qué hago con esto? ¿Será posible? Entonces, ahí es donde entra un principio importante. Aquí hay un principio importante. El evangelio siempre es relevante. El reto de nosotros, de parte del liderazgo, que es lo que estamos viendo aquí, el reto es que sea percibido relevante. Entonces, yo no tengo la habilidad de hacer al evangelio relevante. El evangelio siempre es relevante, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Es el poder para la salvación. La pregunta es si es percibido relevante. Entonces, hablo de percepción de cosas porque en este caso, vean el proceso o veamos la estrategia de encarnación, donde estos líderes se encarnan. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello, donde él a los judíos, como judío, a los gentiles, ¿me explico? O sea, Pablo está entre ellos. Entonces, es un reto para nosotros. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Okay, una vez más. Esto a mí me ayuda mucho después de que ya lidié con el texto directamente. Yo no vengo a esto al principio, ¿verdad? Yo quiero descubrir estos principios en mi lectura. Yo quiero leer, yo quiero leer la Biblia. La recomendación es leer libros de la Biblia en una sentada. Estoy por decir algo que a lo mejor, otra vez, no quiero ofender a nadie, ni estoy en contra de lo que hacemos, porque son metodologías, pero es simplemente tratando de ver el cuadro completo. Muchos tenemos la costumbre, aún como iglesias lo hacemos, que no estoy en contra de ello, simplemente una estrategia de leer la Biblia a través del año. ¿Saben de qué estoy hablando? Cronológicamente hablando, no estoy en contra de eso. Pero, aquí está el pero. Tratamos. No tengo problema con leer la Biblia devocionalmente. Devocionalmente es abrir la Biblia y decir, Señor, habla mi vida. Dios lo hace. Pero eso es muy diferente a decir, voy a abrir la Biblia para decirle a mi gente lo que dice el Señor. ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces, no estoy en contra de que Dios hable a tu vida. Lo que Dios hable a tu vida, tú eres responsable por hacerlo. Pero si yo voy a predicar y voy a enseñar la Biblia y voy a hacer a otro responsable de lo que está diciendo la Biblia, más vale que sea lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso que dice la Biblia. Ok, eso lo menciono, esa es la razón. Mi reto para mí leer la Biblia a través de un programa cronológico es que típicamente no me permite lidiar con todo esto que acabo de explicar, el contexto, todo lo que está debajo o detrás de. Entonces mi tendencia es leer simplemente y otra vez extraer principios, Dios habla y no estoy en contra de ello. Pero si voy a disciplinarme o voy a crear un sistema para literalmente estudiar la palabra de Dios de tal manera que esto que está aquí esto que está aquí va a determinar mucho cómo enseño, según de Timoteo. ¿Cómo lidio, por ejemplo, con falsa doctrina? ¿Cómo voy a lidiar con estructurar ahora que estamos plantando una iglesia, replantando una iglesia, revitalizando una iglesia? ¿Cómo sé quién califica? ¿Cómo sé si yo califico como pastor? ¿Soy llamado a ser pastor? Entonces, ¿cómo lo sé eso? Tengo que lidiar con esto. ¿Me explico? Entonces, por eso es la recomendación de que pensando en este proceso de sucesión, la estafeta que estamos pasando, pensemos en la relevancia del evangelio y pensemos en el privilegio que tenemos de pasarlo, como estamos diciendo aquí,
Es la cuestión de que fue confiado a Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres calificados, hombres fieles. Entonces, ¿cómo le hago para que esto que ha sido confiado a mí, mi llamado, el evangelio, lo estoy transfiriendo a las personas que siguen, la generación que sigue, pero lo hago de una manera efectiva? Entonces, el privilegio que tenemos cuando nos quedamos en una iglesia por un buen tiempo y estamos varios años ahí, es que esto es parte del discipulado. Hace poco escuché a alguien que dijo que yo no puedo decir, otra vez, y estas son estrategias o metodologías. Hablamos de discipulado que le llaman discipulado donde estamos compartiendo la vida juntos, caminamos juntos en la vida. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Ese tipo de discipulado? ¿Cómo? Transmisión de la vida. Ok, aquí está el punto. Alguien está hablando de eso, lo cual es obvio que creo en ello. No tengo ningún problema con caminar junto con otros en transferencia de vida. Pero esa misma persona hizo el comentario de que no puedes discipular desde el púlpito. Y, sentí lo incómodo de eso. Porque yo creo que los sermones discipulan. Yo creo que cuando predicas por un buen tiempo, o sea, tienes la luna de miel los primeros 2, 3 años, pero ya para el tercer, cuarto año, todo lo que la iglesia carezca es el reflejo tuyo como pastor, ¿verdad? O sea, primeros 2 años todavía puedes culpar al pastor previo, pero ya el tercero en adelante ya no puedes culpar a nadie más que a ti, porque ya es tu rebaño, o sea, ya estás ahí tú, o sea, ya pasó la luna de miel. Menciono eso porque la predicación, hablando de esto, es educar a la iglesia. De que no voy a dar una cátedra el domingo en la mañana, ni me voy a meter en cosas en un momento dado que pudieran ser percibidas irrelevantes con respecto a toda la cultura y todo eso, pero va a influenciar cómo interpreto el pasaje y cómo disipulo a la iglesia en la predicación a través de libros de la Biblia. En este caso, si voy a hablar de 2 Timoteo, si voy a predicar a través de libros de la Biblia, voy a instruir o disipular a la congregación. Inclusive lo puedo hacer al principio porque yo ya descubrí, basado en, ¿dónde está? ¿Me lo volaron? ¿O no tiene? Ok, estoy buscando el bosquejo, no encuentro el bosquejo. Pero ya les dije que hay bosquejos, ¿verdad? Entonces, basado en el bosquejo, yo puedo calendarizar mi serie de sermones. Y un ejemplo, dijimos si Filipenses son 4 capítulos, potencialmente me lo puedo aventar el libro en 2 meses. Un ejemplo. Entonces, yo puedo en el boletín publicar y presentar mi bosquejo, aunque puede ser tentativo, no tengo que quedarme así todo el resto de la serie del libro, pero puedo decir, ok, van a ser 8 semanas en Filipenses. Entonces, aquí están los pasajes. Primera semana voy a predicar de este versículo a este versículo. En fin, lo voy a hacer así. Preparo a la iglesia y la disipulo. Aquí está el punto. La voy a disipular a que cuando nos reunamos el domingo, no cometamos el error a sentarme en la banca y por primera vez abrir la Biblia en Filipenses a escuchar lo que estoy por decir. Lo que queremos es que la iglesia se discipline a que lea el pasaje, porque ya les dije que lo vamos a predicar, ¿verdad? O sea, ya sabemos a dónde va esto. Entonces, hay que leerlo para que cuando vengan el domingo a escuchar la predicación, lo escuchen a través de lo que ellos, por su propia cuenta, ¿qué cosa? Aprendieron a autoalimentarse. Entonces, la reunión corporal es una experiencia donde celebramos este mensaje. Probablemente voy a enseñar cosas que ellos no vieron al principio y viceversa. Y aquí está la otra cosa. Aquí entra la vulnerabilidad del discipulado. Es donde yo abiertamente digo, no tienen que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Cuestionen mi sermón. O sea, trabajemos juntos a través del texto. En lugar de ¿qué es la típica mentalidad con la que viene la gente a la iglesia? Simplemente escuchar y muerde el anzuelo, independientemente de lo que escucharon. ¿Se dan cuenta de la ¿cuál es la palabra que uso aquí? ¿Codependencia? Donde lo que nuestra gente cree es lo que alguien más les dice, lo que leen en Facebook, lo que ven en YouTube. En lugar de autodisciplinarte y decir, ok, ¿cómo distingues cuando es verdad o es herejía? ¿Cómo saber cuándo es bíblico y cuándo potencialmente esto no está funcionando? Entonces, ahí es donde hablo del discipulado a través de la predicación. Que podamos crear esos hábitos. Son estrategias simplemente, ¿verdad? Son estrategias. Es simplemente mostrar a la iglesia alguna manera de llevarlos. ¿Qué piensan? ¿Tiene sentido esto, hermanos? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Espero que de alguna ayuda, traigo esto un poco de ayuda en ese aspecto. Así es que espero que nos ayude en esto. Ok, ahora sí.
en los próximos minutos que me quedan, mientras llega la cena, yo no sé a qué horas va a llegar la cena, pero a la hora que llegue la cena, ahí nos vamos a parar, ¿sí? Ahora sí, hablemos un poquito acerca de la revitalización en el llamado pastoral. Y específicamente quiero que usemos estos últimos minutos, y es nuestra última conferencia del fin de semana, porque en la mañana ya salimos de regreso a casa. Hablemos un poquito acerca precisamente de la exposición de la palabra de Dios. ¿Cómo la exponemos? Esta cuestión de predicación expositiva es una metodología, no es la única manera de predicar. Acabo de dar varias explicaciones del por qué recomiendo predicar a través de libros de la Biblia. Es simplemente una metodología, ¿ok? Hay diferentes maneras de predicar, no hay ningún problema con eso. Para mí, en lo personal, es lo que me ha ayudado a mí a crear esas disciplinas en mi propia vida, y sobre todo, esa es la metodología que a mí me ayuda a tener un sistema de interpretación bíblica que me ayude a lidiar con la intención del autor original. Porque una vez más, la única persona inspirada en el estudio de la Biblia es el autor original. Yo no soy inspirado, es el autor. Entonces, tengo que lidiar con eso. Ya vimos un poquito del contexto. ¿Qué está pasando en Timoteo? ¿Qué dijimos? Herejía. Hay un énfasis dual. Lidiar con herejía. ¿Y cuál fue la otra? Organización. Líderes calificados. Líderes calificados, ¿verdad? Entonces, eso está interconectado. Ustedes saben con esto, porque si la iglesia carece de sana doctrina, el efecto de dominó es que va a posicionar gente que potencialmente no califica. Una vez más. Y aquí hay un principio que se los voy a decir así nada más rapidito. Aquí hay un principio. Cuando la sana doctrina es negociada, cuando nos encontramos en el sincretismo que estamos hablando, aquí está una evidencia de ese sincretismo o un producto de ello, un efecto de dominó. Es que a nivel de liderazgo empezamos a culpar naturaleza humana y decimos, así son los diáconos, así son esa hermana, así son los jóvenes hoy en día. Y es obvio que potencialmente hay un problema o hay una discrepancia en la vida de esta familia o de este líder. Potencialmente existe eso. Pero la manera de lidiar con liderazgo corrupto, liderazgo no calificado, o liderazgo que calificaba pero se descalificó, es a través de ¿qué cosa? Sana doctrina. Menciono todo esto porque si esto por alguna razón es negociado, nuestra tendencia es lidiar con esto. Y aquí es donde nos damos esos encontronazos que se hacen personales, se sienten personales y se toman personales. Y al final la iglesia se divide, salimos corridos, nos vamos a plantar una iglesia 2 cuadras después y conocen la historia, ¿verdad? Es la multiplicación de los bautistas, ¿no es cierto? Porque no lidiamos con sana doctrina desde un principio. Entonces, lo que está invitándonos Pablo, especialmente a través de las epístolas pastorales, en este caso Timoteo, está lidiando con esta cuestión de lidias con herejías dentro de la iglesia y automáticamente produce un liderazgo saludable o un liderazgo efectivo en ese caso. Ok, en el capítulo 4, ya después de 3 capítulos, el apóstol Pablo está llevando a Timoteo a decirle en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué está haciendo él? Haciendo el encargo. Ahora, mi pregunta para ustedes es esto. ¿Cuándo o dónde el libro de los Hechos nos narra o nos documenta el historiador Lucas, que Pablo recibió ese encargo? Rumbo a Damasco. ¿Recuerdan? Sí. Es cuando es comisionado. Ese es el argumento de Pablo que él va a decir, sobre todo con las iglesias que cuestionan, que son la mayoría, están cuestionando su apostolado, está diciendo, hey, esta no fue idea mía. Yo iba rumbo a Damasco. ¿A qué iba a Damasco? Precisamente a lidiar con ustedes. Me los quería echar a la bolsa. ¿Quién se le apareció? Cristo. No solamente Cristo, pero el Cristo resucitado, que está implicado en ello. ¿Qué es el punto? Esa es la cosa, que históricamente se cree que para calificar como apóstol, por eso hoy no tenemos apóstoles, ¿verdad? No como ellos, en el sentido de ser inspirados y tienen palabra de Dios. Eso no existe hoy en día. El apostolado, en este caso, uno de los requisitos es que hayan sido testigos oculares del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Cuál es el reto con el apóstol Pablo? Que él no fue testigo ocular. Pero el argumento de él va a ser este. Yo no caminé con Cristo, pero adivinen quién se me apareció. Adivinen quién se me apareció.
En otras palabras, a mí no me testificó Pedro, a mí no me habló la tía ni el pastor previo. Esos chavos me tenían miedo. Por eso no me testificaron. ¿Quién se me apareció? Literalmente el resucitado. Les guste o no les guste. Hagan ustedes lo que quieran. Yo no pedí esto. Yo estaba haciendo lo que hace todo hombre. Yo iba en dirección opuesta al reino de Dios. Yo era enemigo de Dios. Se aparece Cristo. Esta es la salvación del hombre. Cristo se aparece y el resto ha cambiado, ¿no es cierto? Él nunca vuelve a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca ese varón va a ser el mismo. Entonces, es lo que está él encargando. Es ese ministerio de sucesión, es el pensar en cómo revitalizar, no solamente en Villamado, pero la iglesia en este caso. Entonces, está llevando en este caso, en este representante apostólico llamado Timoteo, lo está llevando a este tipo de encargo o de ejercer el ministerio. Va a ser en un contexto donde la acción o la comisión o el empoderamiento, la autoridad que estoy poniendo sobre ti, Timoteo, es en un contexto de sumisión. Entonces, en el libro de Génesis, esta disyuntiva donde el Señor crea la corona de la creación, pone al hombre, pone a la mujer, sopla en ellos y los hace ser vivientes, todo eso, ustedes recordarán que esta unión, y aquí está un principio entre el papel del hombre y el papel de la mujer, es donde los posiciona para sojuzgar. ¿Qué dice Génesis? Señoread, sojuzgad la tierra, fructificad. Literalmente la habilidad que tiene Adán, la comisión o responsabilidad de nombrar los animales es dominio. ¿Quién nombra a Eva? ¿Dominio? ¿Dominio? En otras palabras, si Adán nombra a los animales, ese es el símbolo de dominio. ¿Verdad? Por eso es que, aquí es un principio bíblico, por eso es que el valor del ser humano es más que de animales. Y yo sé que aquí hay mucha gente que no usa los animalitos, pero no hay comparación, ¿verdad? En el valor. La palabra es intrínseco, se dice. O sea, ese valor que es nato, porque fuimos creados a la imagen. Entonces, menciono todo esto porque somos una generación que todo esto lo tenemos de cabeza y hoy la gente prefiere salvar o rescatar huevos de tortuga, que no estoy en contra de ellos, pero no tenemos problema con leyes que estamos asesinando a estas personas que no han nacido. ¿Verdad? ¿Ven la complicación de nuestra generación, la cual somos llamados a pastorear? Ok, el punto aquí es este. Si Adán manifiesta autoridad y dominio sobre la creación y aún sobre el nombramiento de Eva, esa autoridad y dominio sobre Eva es en función, no en esencia. Hablamos de eso anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? El punto que estoy tratando de hacer es que una de las cosas que Adán va a ser responsable, no culpable, responsable, es de vivir una vida en sumisión ¿a quién? A la autoridad suprema que es Dios. Ustedes recuerdan la historia, la serpiente se aparece, ¿y cuál es la invitación? Es a invertir los papeles. El plan original de Dios era que tomara acción o control o dominio bajo sumisión, que es el punto, que Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes son administradores absolutamente de todo, dueños absolutamente de nada. Es el principio. Administramos todo, somos dueños de nada. ¿Sería un buen principio en la vida? ¿Del ministerio? ¿Cómo gobernamos la iglesia? ¿Cómo se usa la iglesia? Somos responsables. Hebreos dice que daremos cuenta de esas almas, ¿no es cierto? Entonces somos administradores de todo, dueños absolutamente de nada. No sé si esto ayude esta noche a recordar, porque a la hora de los trancazos, a la hora de poner esto en la realidad de una decisión de negocios, de los retos que tenemos todos los días como pastores, es el hecho de recordar o de ayudarnos. Soy administrador de todo, dueño de nada. Esta no es mi iglesia. Soy pastor interino porque no hay pastores permanentes. Todos estamos aquí de paso. Estamos como transitorios, ¿verdad? Que es el punto. ¿Cómo me ayuda esto a no tomar los ataques personales? Yo sé que se sienten personales y yo sé que son personales. Yo lo sé. Pero ¿cómo le hago para que se me resbale? ¿Cómo le hago para hacer concha, se dice? Sí. Y simplemente recordar, hey, es obvio que no fue mi idea estar pastoreando a esta gente. Alguien más me llamó, ¿no es cierto? Yo, eso no fue mi, eso no, en fin, y sí, yo no me voluntarié yo para esto, y a la misma vez es gracia, ¿no? O sea, estamos agradecidos y no cambiaríamos la historia si tuviéramos opción, porque es un privilegio.
Es un privilegio que tenemos la oportunidad de ver a una generación de jóvenes, de adultos jóvenes, una generación de ancianos, una generación de niños que están tomando acción, que vemos muchas cosas que están pasando, pero tenemos la oportunidad de mostrar esto, que en este caso él está encargando, empoderando Pablo a este líder apostólico, a este pastor de pastores, en el caso de lo que está haciendo en estas provincias, y le está encargando que sea debajo de esa sumisión. Es ahí donde esta sumisión tiene que ser en presencia, no de la iglesia. No quiero que seas monedita de oro, es lo que está diciendo, ¿verdad? Tu preocupación no es, en otras palabras, cuando se trata de la predicación expositiva, al predicar la palabra de Dios, predicamos con una sola persona como audiencia, y es la persona de Dios. Tenemos que asegurarnos que la predicación es aceptable delante de Dios primeramente. El resto de la gente es importante y no estoy en contra de la gente. No quiero ser una persona, ¿qué es la palabra? Pedante, creído, soberbio con mi predicación y usar el púlpito como motivo para descargar mi frustración emocional, lo que tengo. No, pero estoy predicando el mensaje de alguien más. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, dice que es en la presencia de Dios. ¿Sí? Y observen el lenguaje del apóstol Pablo, porque Pablo está descargando, está encargando y descargando, está posicionando a Timoteo con verdades trascendentales doctrinales, porque cuando dice que es en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo, adivinen de quién está hablando. Lo está poniendo al mismo nivel. ¿Sí? Mismo nivel. Acuérdense, el énfasis de estas cartas pastorales es corregir, ¿qué cosa? Herejía. Parte de la herejía era precisamente estas dos personas. ¿Recuerdan eso? Sí. Ese es un problema serio en este tiempo. Acuérdense que hablar de esto y afirmar un Dios, tres personas, en Cristo una persona, dos naturalezas, dijimos hace rato que ha sido un proceso a través de la historia. La iglesia ha lidiado con concilios y seguimos con ese tipo de situaciones hoy en día. No tenemos tiempo para entrar en detalles con respecto a nuestra denominación amada, que constantemente estamos en situaciones tensas, pero la afirmación que Pablo está haciendo, donde dice es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, está posicionando a la segunda persona de la Trinidad al mismo nivel que la primera persona de la Trinidad. Es lo que está haciendo. Y Timoteo sabe que él afirmar lo que está afirmando Pablo le va a costar su pastorado. Le va a costar lidiar con cosas que hubiera sido mucho más fácil simplemente seguir la corriente en cuestión de la persona de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, como pastor, el pastor de la iglesia es Cristo, tú eres copastor. Entonces, el mensaje que estás compartiendo tiene que ser el del pastor. Y si él dijo que él es Dios, más vale que afirmes eso. No tienes el derecho de cambiar el mensaje que Cristo nos ha encomendado. En fin, inclusive esta cuestión de que sea Dios mismo, observen lo que viene a ser eventualmente. ¿Se acuerdan que dijimos que importante y trascendental que es la segunda venida? Dijimos que el epicentro está en la primera venida. En la segunda venida, Él no viene a salvar. En la segunda venida es todo lo que viene a hacer. ¿Estamos conscientes de ello? Por eso decimos, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación, porque si por alguna razón hacemos caso omiso, lo hacemos después, seguimos siendo apáticos, hey, esto es lo que no quieres encontrarte. El día de salvación implica, eso es lo que implica, el día de salvación hoy implica que alguien fue juzgado. Alguien absorbió la venganza de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Alguien recibió el castigo que merecíamos nosotros. Pero si seguimos rechazando a Cristo, si seguimos creando una división o seguimos rompiendo o fracturando el pretzel convenencieramente y decimos que amamos a Dios, pero Cristo simplemente es lo que pensamos que es, no, eventualmente vamos a conocer la ira de Dios, la cual no invitamos a nadie que eso. Inclusive, otro comercial, rápidamente. Una de las ventajas, y esto es completamente personal y sé que soy prejuicioso y sé que estoy hablando con ideas preconcebidas, pero en lo personal, la predicación expositiva, predicar a través de libros de la Biblia, exegéticamente, moverme a través de libros de la Biblia, me ayuda a recordar que parte de la predicación o parte del motor de arranque de la predicación es la santidad de Dios. Y menciono esto porque cuando usamos este término en cuestión escatológico, en cuestión de segunda venida, en cuestión de fin del tiempo, uno de los problemas de nuestra generación
con respecto a minimizar esto es que no le tememos a Dios. El hombre no le teme a Dios. El cristiano no le teme a Dios. Porque hacemos cosas de las cuales, de toda palabra ociosa, eventualmente seremos juzgados. Y la manera en que nos conducimos como hijos de Dios está sucediendo en esas iglesias. Hoy en día, en mi opinión muy personal, es por la manera en que la predicación es expuesta. No estamos predicando la santidad de Dios. No estamos predicando la magnificencia de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la persona de Dios, la mente de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? Predicamos lo que pensamos de Dios. Predicamos lo que nos gusta de Dios. Predicamos la versión que es atractiva de Dios. Predicamos al Dios que está culturalizado, acomodado, el que es mi cuate, mi camarada. ¿Me explico? Es la manera en que predicamos. Entonces, creamos caricaturas de Dios y estas iglesias están pagando el precio. En fin, esta cuestión de lo que está comisionando, el que va a juzgar eventualmente, está enfatizando otra vez, está encarando a Timoteo la supremacía de ¿quién? Del Hijo, ¿verdad? La supremacía de Cristo, lo cual es aquel que, así como Cristo fue el agente de la creación, ¿recuerdan la referencia en Colosenses? ¿Sí? El pleroma, decimos, esa palabra que en el original implica la totalidad, la plenitud de Dios, que todo fue creado por Él y para Él, y es sostenido ¿por quién? Por Él, ¿verdad? Ese es Cristo, ¿verdad? Por eso hice énfasis hace rato con respecto a la ascensión de Cristo, que ¿dónde está Cristo ahorita? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Y su intercesión de Cristo es el sostenimiento de todas las cosas. En otras palabras, si Cristo no intercede, esto es un caos. Si Cristo no interviene, si Cristo no nos preserva, ¿sí? ¿Preservar es la palabra correcta? Sí. Ok, una vez más. Nuestra labor es perseverar. La labor de Cristo es preservarnos. ¿Ven el contraste? Perseverancia de los santos. ¿Sí? ¿Sabemos esa doctrina, ese lenguaje? Sí. La razón que perseveramos es porque Él nos preserva. Ese es mi punto. Entonces, otra vez, son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Porque no es una u otra. No es simplemente Dios, o en este caso Cristo, preservando a su iglesia. Pero esa preservación, que yo en lo personal creo que es la santificación, es la manera en que nos preserva a través de cómo crecemos en similitud a Él, es la perseverancia de los santos. Entonces, persona que no perseveró hasta el fin es porque nunca fue salva. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces, en otras palabras, otra vez, libro de Santiago, libro de Hebreos, pienso, Romanos te enfatiza mucho de cómo inicia la conversación, justificación a través de la fe, ¿verdad? Romanos, salvos exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús. Hebreos te va a decir, sí, es cierto eso, pero Hebreos te va a decir, necesito que me muestres cómo vas a terminar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en el libro de Hebreos? ¿Qué es lo opuesto de terminar la carrera? Desistir, abandonar. Simplemente, y esta apostasía inicia con permitir que la doctrina falsa, cuando ese sincretismo se convierte o se normaliza, ¿verdad? Entonces, por eso es extremadamente importante recordar que esta perseverancia de los santos, que no es opcional, la perseverancia de los santos es la razón por la cual fuimos salvos. Por favor, prediquemos esto, eduquemos a la iglesia. Es importante que aceptemos a Cristo y es el día de salvación, pero no tenemos el derecho de definir para qué soy salvo. Eres salvo para perseverar hasta el fin. Y entre paréntesis, déjame mostrarte cuál es el precio para llevar a cabo ello. Número 1, reconocer que todos tenemos el síndrome de Charlie Brown. Y el antídoto a eso es la persona de Cristo. Lidiar con el cabuz es parte de la vida. El problema no es el cabuz, el problema es cuando el cabuz es el que guía, cuando es el motor de arranque. Eso tiene que cambiar, no más de eso. ¿Me explico? Entonces es el precio a pagar porque es la lucha interna que tenemos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice que con respecto al pecado, el pecado, de acuerdo a la salvación, está en un ataúd. Entonces cuando continúo perpetuando, celebrando, actuando, basado en lo que estamos viendo, esta mentalidad de Charlie Brown, del cabuz, literalmente lo que estoy haciendo como cristiano, estoy yendo al ataúd y estoy abriendo el ataúd y estoy moviéndole al pecado para que despierte. Porque delante de Cristo, dice Pablo, que los que estamos en Cristo no hay condenación. Y la razón que no hay condenación es porque estamos muertos al pecado. ¿Me explico? Entonces, mantener o perpetuar esta doctrina falsa, esta mentalidad de Charlie Brown, esta mentalidad del cabuz, es simplemente nuestra negligencia y nuestra necesidad de ir a despertar al pecado, a lo cual ya estábamos muertos. ¿Me explico? Ya estábamos muertos.
pero vamos y lo despertamos. Entonces, tenemos que llevar a la gente a recordar eso, porque al final de la conversación, el mismo agente de creación, adivinen quién es. El agente de juicio. Y otra vez, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es esto. Ok. ¿A quién va a juzgar? Va a juzgar a los vivos y a los muertos. En este caso, cuando hablamos de vivos y muertos, y hablamos de otra vez de ese juicio que viene por delante, estamos hablando de su segunda venida. Es un lenguaje escatológico, fin del tiempo. Entonces, Cristo viene a juzgar. Se los dije hace rato, cuando hablamos acerca hablamos acerca de la posesión de la tierra prometida, que fue una promesa a través de las edades, pero solamente una generación la experimentó. En la segunda venida de Cristo, ha sido por 2000 años, solamente una generación la va a experimentar, ¿verdad? ¿Ven lo que voy a decir? Cuando hablamos acerca de esto que es el juicio que viene, Pablo está diciendo, te estoy encargando a ti, te estoy encargando que te asegures que el trabajo que estás por hacer es en presencia de una sola persona. Yo sé que tienes una iglesia, yo sé que hay, entonces es válido, pero es una sola persona, es la presencia de un solo Dios, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios? Ese Dios, sí, eventualmente caminó entre nosotros. Entonces, es el Dios que depositó su ira, es el Dios que demostró su gracia y a la misma vez, simultáneamente, son las dos caras de la misma moneda. El mismo Dios depositó su ira. Entonces en Cristo es la coalición, es la fusión de justicia y de gracia. Está unido en él. Entonces Pablo está diciendo, te estoy encargando esto. Lo que te estoy encargando, Timoteo, no te estoy encargando que transformes la iglesia, que cambies la iglesia, que esa no es tu labor. Tu labor es asegurarte que operas, que predicas, que laboras, que pastoreas, que funcionas, que vives, que existes, que respiras solamente en presencia de una sola persona. Y esa persona es aquel que eventualmente viene a juzgar. ¿A quién viene a juzgar? A vivos y a muertos. Entonces, en su segunda venida, que es la experiencia de una sola generación, son los que van a encontrar a Cristo vivos. Ustedes saben históricamente que todos estos apóstoles y cada generación hemos predicado como si Cristo viene ¿cuándo? Hoy mismo. ¿Puede venir Cristo hoy? Sí. Claro que puede venir. ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Si alguien dice que él sabe, por favor, caminen en dirección opuesta y bórrenlo de Facebook. Porque eso es una locura, ¿verdad? Hay una razón por qué no lo sabemos. ¿Cuál es la razón que no lo sabemos? Ve lo que voy a decir. Esta es mi opinión, por qué no sabemos cuándo Cristo viene. Creo que hay dos razones. Una de ellas es porque es intencional que el principio y el final de la Biblia se presentan con un cierto tipo de nebulosidad, que está que hay neblina. En otras palabras, Génesis no nos da los detalles que quisiéramos con respecto a cómo inició la vida en el mundo. Hay muchas cosas que no alcanzan. Por eso, en la línea del tiempo, ¿recuerdan que estaba punteada la línea del tiempo? Y era punteada del 1 al 11, porque en el capítulo 12 de Génesis es donde entendemos y vemos que podemos poner un punto de referencia cronológico con la aparición de Abraham. Es el tiempo de Job también en ese tiempo. ¿Qué es el punto? De que esa era, del 11 hacia atrás, es lo que se conoce como la era precientífica. Es una era en la cual el autor de Génesis, se le reconoce a Moisés, está hablando a una audiencia que ellos no se hacen las preguntas que nos hacemos nosotros hoy en día con respecto a la ciencia. Nuestras preguntas con respecto a la creación, típicamente porque somos una generación después de la ciencia. La ciencia ha cambiado mucho, ¿verdad? Ha cambiado mucho la manera en que vemos la vida, que es el punto. Nuestra tendencia es ver la creación, ver el mundo. Acabamos de ir a lugares donde 60 y cuántos millones dijo de años este muchacho. 5. Ok, escuchen lo que decir. Sí. Es lo primero que pensé cuando escuché al chavo esto de hablar. Dije yo, hey, tengo una pregunta, pero no se le va a hacer. Okay. Pero aquí mi punto es este. Inevitablemente, basado en lo que dijo él, porque eso es ciencia, ¿verdad? Es la manera de poder poner en una línea del tiempo, en cronología, hacer el estudio del carbono y todo eso. Eso potencialmente nos lleva inevitablemente a hacerle preguntas a Génesis que el autor original no se hizo. ¿Y quién dijimos que es el único inspirado en el estudio de la Biblia? El autor original. Por eso yo no inicio. La Biblia no la interpreto bajo mis preguntas. La Biblia se interpreta bajo las preguntas del autor original. Entonces, el estudio, en este caso, otra vez, interpretación de la Biblia, exegético y cosas por el estilo, me forzan a mí
a poner mis preguntas a un lado. No las voy a negar ni las voy a ignorar mis preguntas, porque son las preguntas de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de las universidades. Entonces voy a ponerlos a un lado, voy a lidiar con el texto en su intención original, voy a lidiar con el texto y me va a forzar a hacerme preguntas que yo no las considero importantes. Aquí está el ejemplo. En Génesis, el autor de Génesis no está preocupado o no está pensando en cómo fue creado el mundo y cuándo fue creado. Esa es pregunta de nosotros hoy en día. ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Son días de 24 horas? ¿Son eras? ¿Qué es esto? Y la otra es, ¿cómo? ¿Cómo fue creado el mundo? Las preguntas del autor de Génesis, por lo que entendemos, no es tanto de cómo y cuándo, pero Génesis está respondiendo a esa pregunta. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Esas son las preguntas de salvación. Si puedes responder esas dos preguntas, que es el Dios de gracia y de misericordia, que creó esto para el beneplácito del hombre y ponerlo como la corona de la creación, para tener una relación con él. Pero para el capítulo 3 de Génesis todo cambió, ¿no es cierto? Viene la caída del hombre y el resto lo conocemos. Entonces, menciono todo esto, hermanos, otra vez, porque cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo y pensamos en esta generación que va a experimentar, ¿sí? Hablé de que principio de la Biblia, final de la Biblia, hay un montón de cosas que quisiéramos que nos diera la Biblia. No sabemos cuándo viene Cristo por segunda vez. Yo creo que la razón es para que nos enfoquemos en lo que es claro en la Biblia, la gran comisión. Es el ir por todo el mundo y asumir la responsabilidad de lo que se nos ha encargado. ¿Qué se nos ha encargado? Compartir en presencia de ¿quién? De una sola persona. Mañana es día de adorar a Dios. ¿Quién es la audiencia? Una sola persona. Todo lo que hacemos mañana está enfocado en una sola persona. Entonces, a raíz de ello, hay una generación que va a encontrarse con ese juez, con ese agente del juicio, que es Cristo, ¿verdad? Una sola generación. Va a haber un montón de gente, que creo que somos nosotros. Yo no creo que vamos a hacer esta nosotros lo que va a encontrar, aunque Él puede venir cuando Él quiera, ¿ok? No me molesta si fuera esta noche. Pero muchos estaremos muertos. Y hay otra generación, otro grupo de gente que van a estar súper muertos, que son los que van a conocer la muerte segunda. Porque esta es la muerte física, ¿verdad? Que la Biblia describe simplemente como ese periodo transitorio en el cual, basado en su segunda venida, los que dormimos en Cristo no seremos solamente recompensados, seremos restaurados de todo lo que perdimos. Y si parte de ello fue perder un cuerpo físico, en su segunda venida, adivinen qué. Nos va a dar uno completamente nuevo, que en mi caso, David, es con pelo, largo, rubio, y me voy a hacer un chongo. ¡Qué volé! ¡Qué volé! Y así voy a predicar con chongo, porque no me van a poder correr de ninguna iglesia. Ahorita no me diría ninguna iglesia si yo trajera chongo, ¿verdad? No me van a aceptar, no me invitarían a la convención allá en México probablemente. Aquí en Monclova sí me invitarían con chongo, pero allá no. La Phil Saltillo, claro que sí. Porque en la invitación me soltaría el chongo. Él lo quería en la invitación, me lo soltaba el chongo. Ok. Entonces, aquí, otra vez, es la cuestión de lo que viene a juzgar vivos y muertos, ¿sí? Otra vez, vivos, muertos y supermuertos. Trágicamente, los supermuertos es simplemente para ser condenados a ese fuego eterno, ¿sí? Y en este caso, dice, por su manifestación. Es la manifestación de Él. Es esta manifestación. Ustedes recordarán en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, la columna de fuego, la nube durante el día. Entonces, es la gloria de Dios manifestada. Así se escribe en español. Sí. Es la misma, ¿está bien deletreado? Okay. Entonces, es la Shekinah, es la gloria de Dios. Entonces, cuando habla acerca de esa manifestación, cuando Él venga por segunda vez, otra vez, Él no viene como el Cordero Santo de Dios. Él no viene a perdonar pecados. Él no viene a hacer una obra expiatoria. Eso ya sucedió, ¿verdad? ¿Cómo viene? Él viene con esa autoridad, con ese mando, con esa supremacía, ¿verdad? Y es donde viene esa gloria y otra vez regreso a esto. Esta es la gloria que viene la gloria de la cual es lo que nos ha encomendado en la presencia de Dios
es la gloria de la cual hoy en día, esa gloria de Dios, hoy en día entendemos que la gloria de Dios es letal. Es letal porque cuando Moisés pidió y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿qué le dijo el Señor? Si te muestro mi gloria, ¿qué va a pasar contigo? Mueres. Son los discípulos en esa barca, en medio de la tempestad, Cristo tomando una siesta. Lo despiertan, perecemos, despiértate, porque tememos morir. Cristo se levanta y ¿qué es lo que hace? Hace cesar las aguas y los vientos. Y de temer morir, los discípulos pasan a un sentido de terror. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vieron la gloria de Dios. Se dieron cuenta que el que estaba enfrente de ellos no era simplemente un carpintero o un rabino, como dije hace rato, predicando acerca de Dios. ¿Quién era? El mismo. Era Dios el cual les predicaba. Y dijeron, wow. Entonces, es donde estamos hablando acerca de esto, porque si el juicio de Dios es letal, hablando acerca de la resurrección de Jesús, hablando acerca de su segunda venida, hablando acerca de esa experiencia, es que esta gloria hoy en día es beneficiosa. El ejemplo que he usado anteriormente es el sistema eléctrico, porque ese sistema eléctrico tiene dos polaridades, el positivo y negativo más un neutro. El neutro regula y asegura que no haya sobrecargas o que no nos den toques los contactos y cosas por el estilo. Entonces, lo que hace el neutro es que regula lo que la electricidad por naturaleza es letal. El neutro la hace beneficiosa. Es exactamente lo que hace la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es la habilidad de decir, ok, yo no puedo contemplar a Dios en su totalidad. Es un necio el que dice, a menos que Dios se manifieste. No, esa es necedad. Es simplemente decir, Cristo ha venido, ha morado entre nosotros, Él ha absorbido el juicio de Dios, Él absorbió lo letal del Padre, ¿verdad? Él murió en nuestro lugar, Él clamó en agonía y dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez, el primer ser humano y único ser humano que ha conocido el abandono de Dios es Cristo. ¿Por qué? Porque este día es de salvación. Este día, toda persona que siga caminando en dirección opuesta a Cristo, si acepta la invitación, si responde a este llamado, va a recibir, no lo letal, ¿qué va a recibir? El beneficio de Dios. La misma gloria, porque Dios no cambia, es simplemente que va a recibir el beneficio, va a recibir ese neutro, va a tomar lo que es letal y lo va a hacer beneficioso. Pero la necedad del hombre, ustedes lo saben. ¿Cuál es nuestra necedad? Una es que no tememos a Dios, ¿verdad? Por eso estoy enfatizando esta cuestión de predicar el consejo completo de Dios. Y la otra es darnos cuenta que lo que Cristo hizo al absorber lo letal de Dios en su resurrección, Él permite que esa gloria sea beneficiosa hoy en día. Pablo está hablando en un lenguaje, en este caso a Timoteo, en lo que está encarando, predicar en la presencia de Dios, en esa manifestación y por su reino. Esta cuestión del reino de Dios, una vez más, es un reino que es o está presente, pero eventualmente será ¿qué cosa? Entonces, traduzcan lo que acabo de decir a través de toda esta explicación. Por favor, tradúzcanlo. He estado enfatizando en la cuestión de lo letal, de lo beneficioso, pero la manera en que nosotros como cristianos somos llamados bajo el consejo de Dios, bajo lo que se nos ha comisionado, bajo entender que es en la presencia de una sola persona, la cual se manifiesta a través del Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo lo que hemos hablado, entonces entendemos que el presente, que es el reino de Dios, es el reino de Dios, el cual ya está presente porque habita en nosotros. Esa experiencia presente se vive en un contexto de prueba y de dificultad. Entonces, es por eso que el sufrimiento presente lo procesamos a través de lo que está por ser consumado. Entonces, el sufrimiento presente a través de la gloria que está por venir. Hermanos, y otra vez, aquí probablemente si pudieran pensar en la celebración que está por venir de Semana Mayor. Pero acabo de decir que Cristo es la primera persona y la única persona que fue abandonada por el Padre. Estoy pensando en Jonás, que camina en dirección opuesta. Y literalmente la gracia de Dios que él quería poner o determinó poner sobre Nínive, él la pone sobre Jonás primeramente porque en su desobediencia Dios provee un barco, Dios provee marineros paganos que van a echarlo al mar para que Dios manifiesta su soberanía sobre las aguas
su soberanía sobre un pez, que al final ese pez es lo que lo rescata ¿de qué cosa? Del naufragio, ¿verdad? Vean tantito, escuchen lo que voy a decir. Hace 2000 años, alguien fue arrojado al mar y no hubo pez que lo rescatara. ¿Quién fue ese? Nadie vino al rescate de Jesús. Nadie. Él clamó, él pidió, él imploró y el Padre le dio la espalda. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que basado en esa experiencia trascendental de la ira de Dios depositada sobre Cristo, absorber la justicia del Padre, es que ahora podemos confiar en que nuestro sufrimiento, nuestra pérdida, nuestro dolor por causa del Evangelio, eventualmente llega a un punto de consumación, de restauración. Entonces, cuando yo veo y escucho la narrativa de ese clamor de Cristo hacia el Padre, el Hijo al Padre clamando y el Padre dándole la espalda, es donde yo veo la intervención del Espíritu Santo empoderando a Cristo, el hombre, en el sentido de darle la habilidad de confiar en lo que está por venir. ¿Qué estoy diciendo? Que la obediencia de Cristo, su sacrificio perfecto y eventualmente su muerte en la cruz, su sepultura, está basado en la confianza que él tenía que el domingo venía. Entonces procesa lo presente a través de lo que está por venir. ¿Suena eso como un principio para nosotros? Porque nosotros somos una generación, otra vez, que nos gusta lo instantáneo, ahorita, en este momento, cambio en este momento. Y si no funciona, tratamos otra cosa. Ok, déjenme acabar con esto. Estamos por terminar ya. ¿Dónde está el pastor? Ya se me fue. ¿Ya llegó la comida? Ya está aquí. Ok, con eso termino. Les prometo que eso termino, porque eso es extremadamente importante. Por lo tanto, ¿qué es la comisión? Predican. Amonesta. O sea, a mí me encantaría que Pablo le hubiera dado un manual de cómo cambiar a los diáconos, cómo cambiar la situación, cómo lidiar con la esposa, con esos hijos ingratos. Pero ¿qué es lo que dice? Otra vez, eso es lo que te estoy encarando. Te estoy encarando que funciones, que operes, que pienses, que existas, que ejerzas esto con una sola persona como audiencia. Hay una sola persona a la cual le vas a dar cuentas. Hay una sola persona que murió en tu lugar. Es una persona que viene eventualmente a juzgar vivos y muertos y los que están súper muertos, ¿verdad? Una sola persona. A nadie más le puedes temer, Timoteo. ¿Qué hacemos mientras? Porque otra vez, esta es la realidad y sé que viene la consumación de todas las cosas, pero el problema es que no sabemos cuándo. Y a veces no siento, entre esto y esto, a veces no es tanto lo duro, sino lo tupido. ¿Me explico? Entonces a veces no sé exactamente si voy o vengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra vez, ¿predico qué cosa? La palabra. Audiencia de uno y predico la palabra. Esta cuestión de predicar la palabra implica que voy a instar a tiempo y fuera de tiempo, y esa es la predicación. La predicación es amonestar, la predicación es, léalo conmigo, reprender, la predicación es exhortar, y lo hacemos con mucha paciencia y lo hacemos con instrucción. Hermanos, escuchen lo que voy a decir una vez más. En la cuestión de la disciplina en la iglesia no se ejerce, se enseña para ejercerse. Entonces, esto es algo que está instando el apóstol Pablo a que regrese Timoteo a hacer a lo que hemos sido todos llamados. Si de alguna manera sirve esto, este es el cuadro que he estado enfatizando a través de los años con respecto a esta manera de estructurar la iglesia, estructurar nuestras vidas, audiencia de una sola persona y predicando la palabra. El sermón, lo que deseamos en el sermón, la revitalización del ministerio pastoral, del hogar, de mi vida como dama, como varón, como joven, como adolescente, como casado, soltero, lo que sea, es entender que la predicación de la palabra de Dios es literalmente hablar y proclamar lo que Cristo dijo de sí mismo. Hablamos de la persona de Cristo, las convicciones de Cristo, la teología de Cristo, la enseñanza de Cristo, las palabras de Cristo, las ideas de Cristo, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, la manera de vivir de Cristo. Ahí empieza la conversación. Entonces, ¿qué voy a decir? El interpretar la Biblia la interpretamos a través de la persona de Cristo. ¿Está claro eso? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Entonces necesito conocer a Cristo, necesito una relación genuina con Cristo para poder interpretar, porque Cristo tiene supremacía sobre la Biblia. Entonces ahora que pertenecemos a Cristo, conocemos a Cristo, leemos la Biblia a través de la persona de Cristo. Esto viene siendo para mí, otra vez, viene siendo lo que Cristo dijo de su persona. Pero esa es una de las caras de la misma moneda. La segunda cara de la misma moneda ahora es la manera en que Él vivió. Por eso les dije hace rato, y no sé si recuerdan esto, o no sé si les causó, o no sé cómo lo tomaron, pero recuerdan que les dije que si Cristo nacía el jueves, moría el viernes, resucitaba el domingo, ¿todos vamos al infierno?
¿Recuerdan, no recuerdan? ¿Sí? Sí. Les dije que Cristo no tenía solamente que morir por nosotros, pero tenía que vivir por nosotros, ¿verdad? Morir y vivir. Porque la muerte de Cristo es mi pecado transferido a Él. Vida de Cristo es su justicia transferida a mí. Entonces, la salvación del hombre es una doble transacción legal. Es mi pecado puesto en Él, su justicia puesta en mí. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Esto que está aquí, que es la vida de Cristo, esto para mí es el fin de semana. Es la obra expiatoria de Cristo, es lo que Cristo vino a hacer, es la experiencia redentora. Pero esto que está aquí es lo que pasó del viernes hacia atrás. Por 33 años, cómo vivió, cómo se sometió al Padre, cómo se relacionó con el gobierno, cómo se relacionó con sus discípulos, cómo se relacionó con el sexo opuesto, cómo se relacionó con los gentiles, cómo se relacionó, en fin, ¿me explico? Entonces, todo lo que Cristo hizo por 33 años antes de ese viernes es lo que Él me ha transferido, que es el punto. Entonces, cuando revitalizamos el ministerio, cuando la iglesia es revitalizada, la revitalización es una sola audiencia. Esa audiencia es el Dios de la Biblia a través de su Hijo Jesucristo, empoderado por su Espíritu Santo, de tal manera que predicamos no solamente lo que dijo Él, sus palabras, en este caso es la palabra, porque toda la Biblia son las palabras de Cristo, ¿verdad? Él es el agente de la creación, es el agente de juicio. Entonces todo depende de Él. Predicamos esto llevando a la iglesia a un estilo de vida. Esta es la misión de la iglesia, ese es mi punto. Esa es la misión de la iglesia. Para esto existimos. Existimos para caminar en comunidad, empoderados por su Espíritu a través de su palabra, para vivir, para ejercer, para expresar, para literalmente ser la expresión de las obras de Cristo. ¿Qué es la implicación? La implicación que cuando nuestro estilo de vida se mueve, actúa, siente, reacciona en dirección opuesta a Cristo, no lo llevamos a sesión de negocios. Lo confesamos como rebeldía y perdón y nos arrepentimos. Y regresamos a las sendas antiguas. Regresamos a la predicación de la audiencia de una sola persona. Nos comprometemos a predicar la palabra de Dios. Y observen que después de que fusionamos, porque son las dos caras de la misma moneda, cuando esto se convierte en una sola experiencia, eventualmente entra la novia de la iglesia.